Ahí está. Entonces les seguía contando, el ion plata es también muy reactivo, pero si el pH es relativamente alcalino. Entonces, como nuevamente el ion plata precipita pH alcalino, ¿cómo se hace para trabajar a un pH alcalino y asegurarnos de que el ion plata esté en su máximo potencial de oxidación o reducción, dependiendo lo que yo esté tabulando, va a cambiar el signo, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque acá nosotros vamos a poner de manifiesto las propiedades oxidantes de estos reactivos. Nosotros los vimos en aldehídos y cetonas y dijimos que solamente eran los aldehídos los responsables de reacciones de oxidación. ¿Se acuerdan por qué? Porque los aldehídos, reacciones redox, no de oxidación. Las reacciones, los aldehídos se pueden oxidar fácilmente y obtener los ácidos correspondientes. Obvio que a pH alcalino no vamos a tener o no vamos a obtener el ácido, sino vamos a obtener el anión. Vamos a cambiar un poquito la pantalla. Nos vamos a ir al pizarrón para hacer alguna reacción. Bien, acá tenemos, entonces, vamos a imaginar, tenemos un aldehído. Bien, un aldehído cualquiera, frente a cobre, por ejemplo, tartrato, bien, acá vamos a poner tartrato, 2, acuo 4, 2 positivo, bien, esta es la forma en que el cobre 2 positivo es soluble en agua, ¿eh? Esta es la forma del ion cúprico soluble. Entonces, ahora va a actuar como agente oxidante. Esto es lo que llamamos reactivo de Fehling. El reactivo de Fehling. Este va a permitir, como el pH es alcalino, va a permitir obtener el producto de oxidación, bien, como un anión más óxido de cobre, bien, que es un precipitado, o en algunos casos podemos encontrar el cobre metálico también como precipitado. Bien, esta es la reacción con reactivo de Fehling, que es la única que me interesa que sepa. Vamos a ver si hacemos ahora con reactivo el ion plata, que el ion plata es soluble, agregando una pequeña cantidad de amoníaco, bien, o sea, de hidróxido de amonio, y se genera el ion diamin plata 1. ¿Bien? Este es el verdadero reactivo oxidante, pH alcalino, y lo que obtengo es el anión carboxilato, ¿bien? Más el metal, o sea, la plata cero. ¿Bien? Y esto se llama reacción de Tollens. Pero resulta que esto es válido para aldehídos y no para cetonas. Las cetonas no pueden ser oxidadas. Bien, entonces uno pensaría que las cetosas, bien, las cetosas van a dar negativa la reacción. Pero hay un gran problema, chicos. Resulta que las cetosas, como fructosa, dan la reacción de Fehling. Y uno se pregunta, ¿por qué causa? Fíjense, ¿se acuerdan que yo les dije, miren esto?
esto es glucosa, bien, glucosa. Y después yo les dibujé esta estructura. Bien, esta es D más glucosa. Bien, esta es D menos fructosa. Bien, ¿qué es lo que tienen de parecida ambos monosacáridos? ¿O qué tienen de equivalente? ¿O qué Y hasta tienen de el igual? ¿Se cortó la Los luz? carbonos 3, 4 y 5 son iguales. O sea, ¿qué tienen iguales los carbonos? El Perdón que se oxidrio. me había cortado mi profe. Me imaginé, porque dije yo, qué raro. ¿Qué tienen iguales? La configuración de los carbonos desde el Muy 3 bien, hasta el 6. la configuración en los carbonos 3, o sea, en C3, en C4 y en C5. Bien, entonces vamos a ver de que hay una trampita en los carbonos. Bien, resulta que este carbono está en equilibrio bajo la forma de un N-diol. ¿Bien? De un N-diol. Esto es así. ¿Bien? Pero este N-diol puede tener también esta forma en equilibrio. ¿Bien? Resulta de que esto, fíjense lo que sucede. Esta sería la parte de la D-glucosa. Bien, y esto sería de fructosa. ¿Y qué hubo acá? Una tautomerización. Tautomerización catalizada por justamente el pH alcalino. Porque este muchacho tiene carácter ácido. ¿Bien? ¿Se acuerdan que vimos que los carbonos alfa tenían carácter ácido? Bueno, catalizados por el pH alcalino, hay una tautomerización vía un N-diol. ¿Bien? ¿Por qué N-diol? N porque hay un doble enlace, ¿bien? Y diol, dos oxidrilos. ¿Bien? Resulta que entonces, lamentablemente, si yo tengo de glucosa a un pH alcalino, esta se isomeriza fácilmente, tautomerizando, y nos da D-fructosa. Entonces, la D-fructosa
si yo tengo ahora D-fructosa, bien, ¿qué sucede? Originalmente no sucede nada. ¿Por qué? Y porque es una acetona. Bien, perdón, es una acetosa. Bien, supongamos que nosotros tenemos esto y le agregamos el reactivo de Tollens. Tendría que dar negativo, ¿cierto? Sí, da negativo. Pero como el pH es alcalino donde se produce la reacción, bien, y si yo caliento, con sorpresa me llevo, bien, eh, la presencia de una reacción. Y resulta que me da positivo Tollens y me da positivo Felling. Y yo me pregunto, ¿cómo puede ser posible si las cetonas, bien, no dan positivas las reacciones de oxidación? Y es debido a este equilibrio de tautomerización, ¿bien? Como de tautomerización, llega un momento que no solamente tengo fructosa, sino que tengo fructosa y pequeña cantidad de glucosa. Apenas se genera una pequeña cantidad de glucosa, ¿qué hace la glucosa? Consume el reactivo o el reactivo transforma la glucosa, desplazando el equilibrio, ¿bien?, hacia la formación de más glucosa. Y esa más glucosa que se forma vuelve a ser oxidada hasta el momento en que toda la fructosa es transformada en glucosa y esta es oxidada. Entonces, uno dice, oh, se formó un producto que no debería haberse formado. ¿Por qué? Y porque hay este equilibrio de tautomerización. ¿Mm? Bien. Acá vamos a terminar con monosacáridos. Nos vamos a ir a estudiar oligosacáridos, bien, y polisacáridos. Vamos a estudiar o recordar cómo se formaban los disacáridos. Nosotros dijimos, vamos a dibujar con una estructura de Haworth, ¿bien? Y vamos a usar un azúcar conocido, vamos a usar el enantiómero alfa, ¿bien? Y en la Haworth vamos a ver solamente los sustituyentes, no los hidrógenos. Entonces acá tengo dibujada alfa D más, bien, tamaño de anillo 6. Esto es la glucopiranosa. Bien. Y si ahora esta reacciona con otra molécula, no importa qué número es, bien, esta es otra molécula de alfa D más glucopiranosa. Bien. Y resulta de que este carbono, el 1, bien, corresponde a glucosa. Esta va a ser la genina o glicona en el glicósido que vamos a obtener. Bien, ahora vamos a ver que hay un ataque nucleófilo del oxidrilo de carbono 4 de esta unidad, ¿no?, que va a ser la parte que vamos a denominar, si bien es un azúcar, ¿bien?, es un azúcar a simple vista, obviamente. Esta parte, como el oxidrilo, que es de naturaleza alcohólico, ataca al oxidrilo o produce el ataque sobre carbono 1, produciendo la sustitución nucleófila, a esta parte le vamos a llamar agenina, o aglicona. Agenina o aglicona. Resulta que producto de esta reacción se va a obtener ahora un acetal. Obtengo un acetal. Bien, acá puede ser oxidrilo alfa.
Bien, acá tengo este oxidrilo, acá este y acá este. Bien, o sea que obtuve un acetal. Bien, pero en la química de los hidratos de carbono, carbohidratos, no le llamamos acetales a este tipo de compuestos. Sí es un acetal, perfecto, de eso no lo podemos negar, es un acetal. Pero el nombre que recibe justamente, recordemos, es glicósido. Glicósido, ¿bien? Y esta parte es la que se llama genina o glicona, y esta parte es la que se llama agenina o aglicona, ¿bien? Y la estructura es un glicósido. Es la forma en que los azúcares o los monosacáridos se unen para formar óxidos, oligósidos y poliósidos. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Primero, vamos a ver en las de Apo, ¿bien? Y después nos vamos a venir nuevamente acá y los vamos a escribir de alguna forma, como para estudiar la estructura. Entonces, vamos a presentar. Fíjense, comenzamos con los oligosacáridos. ¿Qué significa el prefijo oligo? ¿Qué significa el prefijo oligo? No, yo no sé. ¿Vos sabés qué es la oligarquía? ¿Nunca has Sí, escuchado esa pero palabra? no sabría decir la definición exacta. Bueno, a ver, tírame onda, tírame onda, pibe. No sé, A sería como ver. la gente de mayor nivel económico o algo así. Ajá, y generalmente esa gente de mayor nivel económico maneja el poder, ¿cierto? Claro, sí, sí. Maneja el poder y es el que de una u otra forma pone a los candidatos y condiciona las elecciones para que ellos ganen, ¿cierto? Claro. Bien, De los justamente Rockefeller y eso. eso es una oligarquía. No hay necesidad de ir tan lejos, nosotros también tenemos oligarquía. Eh, por ejemplo, acá tenemos una, a ver, eh, no hay que decirlo, no hay que meterse en política, dicen que lo último que hay que hablar es de política, pero tenemos una familia poderosa que hace 37 años que está en el gobierno, ¿no? Entonces, ella y sus amigos son los que forman parte de esta clase poderosa que está en el gobierno. Entonces, es una oligarquía, el gobierno de unos pocos. Oligos significa unos pocos o pocos. ¿Bien? Entonces, cuando yo hable de oligosacáridos, me voy a referir a dos azúcares unidos, tres azúcares unidos, cuatro, cinco, bien, podemos llevar hasta 10 unidos y catalogarlos como oligosacáridos. Ya en adelante, en lugar de decir oligosacárido, bien, vamos a hablar de los polisacáridos, bien, de los polisacáridos. Entonces, fíjense que acá tenemos tres oligosacáridos que pertenecen a la categoría de disacáridos. ¿Y por qué estos aparecen aquí y no aparece un cuarto que es muy importante? La maltosa, bien este que tengo a la izquierda abajo, bien que es alfa de glucopiranosil, ahí faltaría la O,
porque yo tengo que indicar que los dos están enlazados, tanto glicona como aglicona, están enlazados entre sí vía un átomo de oxígeno. Entonces, por eso nos tenemos que poner acá alfa de glucopiranosil o, bien, 1 a 4 alfa de glucopiranosa. Bien. O glucopiranósido también es otra forma de nombrarlo, glucopiranósido. Bien, porque el compuesto no es solamente un azúcar, sino es un acetal. Bien, entonces, la maltosa, que ¿alguien sabe por qué se llama maltosa? Lo habíamos hablado que venía de la planta de Malta y se obtenía La ahí. planta de Malta no existe. Bueno, La la planta de semilla, Malta perdón. tampoco. Si no existe la planta, no va a existir la semilla. Me olvidé muy bien de Si cómo no era, existe pero la planta, ¿cómo va a existir la semilla? Existe la cebada, Marco. La cebada, bien, cuando el vegetal lo cortás, hay espigas, bien, en esas espigas están las semillas a las que te referís, bien, y esas semillas, cuando madura la espiga, son liberadas y, bueno, ese producto es cebada, bien, el grano de cebada. Y cuando se transforma en malta, cuando esa cebada, ¿bien?, se deja remojar en agua y se le da un pequeño tratamiento térmico. ¿Qué ha sucedido en ese caso? Mientras se está remojando, bien, se activa la germinación de la semilla de cebada. Bien. Y el almidón, que tenía como opción ser la sustancia de reserva de la semilla, ¿bien?, comienza a utilizarse para darle vida a esta semilla germinando. Entonces, ¿qué hace? Corta el almidón en fragmentos de distintos tipos, fragmentos que se llaman polidextrina, dextrina, dextrinas límites, bien, en oligosacáridos, maltosa y glucosa. Bien, entonces, ahora el producto que ha sido germinado, que los azúcares se han hidrolizado, bien, yo lo puedo secar, bien, y voy a tener la espiga de cebada ahora con un tipo muy particular de semilla. ¿Qué va a tener la semilla? Todo lo que es el exocarpo, perdón, va a estar roto, ¿bien? Porque parte del almidón se ha transformado en azúcares más sencillos, ¿bien? Y los otros van a tener una cantidad de harina importante, ¿bien? Ahora, si, si ese material se seca, ¿bien?, se deshidrata y se vende como polvo, como la semilla germinada, eso es malta, ¿bien? Eso es malta. Y la malta, obviamente, o la cebada, obviamente, se transforma en malta con un fin comercial: poder ser sustrato para fermentarlo a través de una levadura, la más común de esa levadura, y prácticamente la referencia, es Saccharomyces. Saccharomyces, ¿no?, se escribe Saccharomyces, bien, Saccharomyces cerevisiae, bien. Esta levadura, bien, es muy importante. Y la pregunta sería,
¿Qué es una levadura? ¿Alguien sabe qué es una levadura? Es un ser vivo, bien, de naturaleza unicelular, pero no procariota, sino eucariota. ¿Sí? Bien. No sabía que era un ser vivo, pero no sabía bien qué era. Una levadura pertenece a la familia de los hongos, ¿bien? La diferencia con los hongos que nosotros vemos, como los mohos, cada célula, bien, si bien mantiene su autonomía, prefiere pegarse a otra formando cadenas. Esa cadenas o rosarios de células se llama micelio, micelio, ¿m? Pero no forma un verdadero tejido, sino que es una continuidad de células. Las levaduras no, cada una vive independiente de otra. ¿M? Tienen forma esférica, ¿bien? Y son facultativos. ¿Qué significa el término facultativo? Que pueden respirar oxígeno, ¿bien? Y utilizar con eso o activar con eso todo el metabolismo, ¿bien? Todo el metabolismo central de un ser vivo. Bien. Pero ¿hay otra forma de degradación o de digestión de los azúcares? Sí. Bien. ¿Cuál es? La fermentación. ¿Y las levaduras qué hacen? ¿Respiran o fermentan? Las dos cosas. Cuando hay un gran aporte de nutrientes, ¿bien? Lo que se hace, o lo que sucede, más bien dicho, es que eh, estaba diciendo de la fermentación, bien, sucede que la levadura prefiere respirar, porque la cantidad de energía que se obtiene así es mucha, bien, y de paso reproducirse para tener más copias, ¿m? Más copias de ella. También se puede reproducir de forma sexual, bien, pero la sexual lleva más posibilidad de variaciones en su genoma. Bien, entonces se busca o se intenta no hacer esto. Bien, resulta que una vez que se ha producido la respiración y hay una gran cantidad de levaduras, bien, ahora viene el proceso que se llama fermentación, en el cual el oxígeno deja de ocuparse, bien, y las moléculas de glucosa son transformadas por los monosacáridos en distintos productos, ¿bien? En distintos productos. Ahí comienza la fermentación. Estos distintos productos son dióxido de carbono, y etanol. Dióxido de carbono y etanol. Por eso, las levaduras son responsables de la fermentación alcohólica. Bien, esto era importante como una mención del caso de la maltosa, pero resulta de que también hay un disacárido muy importante, muy útil,
Oh, perdón, me voy a ir a hacer un café porque porque me está dando el sueñito a esta hora. Y eso que no almorcé, ¿no? Pero bueno, seguimos con la diapo. Vamos a ver después que la sacarosa, bien, otro disacárido, bien, que es, fíjense que acá yo puedo llamarlo desde dos formas distintas y ambas son correctas. Llamarla como alfa D más glucopiranosil, beta 1, perdón, alfa 1 a 2, beta de fructofuranócido, bien, y beta de fructofuranosil o 2 a 1, bien, alfa D más glucopiranócido, bien, o llamarlo, a ver, beta de fructofuranosil, bien, beta 2 a 1, glucopiranócido. ¿Y qué sucede con este azúcar? ¿Alguien sabe a qué azúcar me estoy refiriendo? ¿El azúcar común? Sí, señor, el azúcar común. Muy bien. ¿Y ustedes saben de dónde se obtiene este azúcar? ¿De cañas de azúcar, la planta? Exactamente, de la caña de azúcar. Un tipo de planta de vegetal que necesita altas cantidades de humedad y temperaturas para desarrollarse. Bien. Eh, el nombre tiene un nombre oficial y es Saccharis officinali. Bien, Saccharis officinali. Pero esta produce azúcar solamente en los países donde el clima es tropical. Bien, entonces la pregunta sería, ¿y de dónde se obtiene en otro lado, como en Europa? ¿Alguien sabe? Como acá, profe, en Ledesma. No, o ese era de sal. No, el azúcar Ledesma. Sí, pero acá nosotros no producimos azúcar, Marco. ¿No es las Salinas? O nada que ver. No, en No, la salina obtenés sal. En la salina obtenés sal. No, perdón, se me mezcló, perdón. Las provincias azucareras en Argentina son Jujuy, perdón, Tucumán y Jujuy. Bien. Y ahí se cultiva porque ahí tenés en la zona intermedia entre la llanura seca, el desierto, bien, y las selvas que se llaman yunga, ahí permite una buena cantidad de humedad y una buena variación térmica, bien, que permite que el azúcar desarrolle bien. El azúcar se originó en África, en la zona de África ecuatorial. Después fue llevada por los conquistadores portugueses, españoles e ingleses, fue llevado y cultivado en América. Bien. Y uno de los mayores productores fue Brasil de caña de azúcar. Pero claro, con el tiempo se acabaron los indígenas y se fomentó el comercio de esclavos para la manufactura de la caña de azúcar. Bien, pero en Europa, donde el ambiente no es apto para la caña de azúcar, porque recuerden que Europa está
a una latitud mucho más al norte que Brasil, por ejemplo, donde se produce en el hemisferio sur. Entonces había que buscar una alternativa. La encontraron extrayendo de la remolacha azucarera, o sea, de una beta vulgaris, una remolacha, bien que tiene menos colorante y más azúcar. De ahí se obtiene la sacarosa en Europa, bien, de la remolacha azucarera. Y es prácticamente imposible sacarle el gusto a tierra que tiene. Bien, vamos a ver otra cosita. Lactosa. Bien, lactosa es un glicósido, es beta D más galactopiranosil o alfa 1 a 4, bien, de glucopiranosa. ¿Y quién es la lactosa? ¿Alguno sabe quién es la lactosa? ¿Es el azúcar presente en la leche? Sí, señor. El porcentaje promedio de azúcar en algunas especies relacionadas con los seres humanos está entre el 6 y 10%. Bien. En función de esto, tenemos lo siguiente. Todo producto de secreción, o sea, todos los productos que sean, según esta definición, producto de secreción de las glándulas mamarias de las hembras de los mamíferos, bien, va a tener lactosa. Bien. Entonces, díganme animales mamíferos. Vaca, cerdo, nosotros. Muy bien, me gustó eso. Lo dije a propósito y me encantó que hayas dicho también nosotros. ¿Por qué? Porque a veces en ese egocentrismo humano que tenemos, hablamos de todos los animales y nosotros nos consideramos así, ¿no? No, nosotros no somos animales. ¿Cómo que no? Sí somos animales. ¿Bien? Entonces, muy bien, pertenecemos a los mamíferos. Pero hay un gran problema. Fíjense, un tigre o un león y una vaca son mamíferos. Bien, un tigre o león, bien, y una vaca son mamíferos. Bien. Entonces uno diría, bueno, el león no debería comer lo mismo que come, o sea, un leoncito no debería comer lo mismo que come un ternerito. No, sí come lo mismo. ¿Por qué? Porque la leche, bien, es el primer alimento, valga la redundancia, que alimenta a estos seres vivos. Bien. La leche es un alimento que es utilizado tanto para omnívoros, herbívoros y carnívoros. Y uno se pregunta, ¿y por qué los humanos toman leche? Bien, y no una vaca, o no una vaca tomando leche, o un tigre tomando leche, o un león tomando leche. Bien, solamente toman leche mientras están con su mamá. Bien, cuando se produce el destete, bien, ya van a buscar su alimento típico. Resulta que por una cuestión humana, una cuestión eh, de las primeras características de los humanos, bien, los primeros humanos eran nómades, viajaban y tenían la característica de ser
cazadores-recolectores. Pero cuando comienzan a asentarse en ciertos lugares, se transforman en sedentarios. ¿Bien? Y ya no necesitan viajar y aprenden a cultivar los vegetales, y cultivando los vegetales pueden atraer esos animales salvajes, bien, los burros que dieron origen a las vacas, bien, pudieron amansar los jabalíes que son los hijos de los sacerdotes, entiéndame. Ay, se me fue la onda. Pudieron, a lo que les decía, no amansar, sino el término correcto sería poder, sí, bueno, sí, amansar y pastorear, criarlos. Entonces, ya, ¿qué pasó? El hombre dejó de caminar y tener que buscar su alimento día a día. Y resulta de que se dio cuenta de que la vaca, cuando el uro, bien, se transforma en el bos, o sea, no me acuerdo cómo se llama, el género, el género es bos, y eso lo transforma en ganado bovino. Resulta de que las vacas daban leche para alimentar a sus crías, pero también producían un cierto exceso. Y el hombre dijo, bueno, no es malo, bien, es un alimento que si lo comen los terneros, bien, debe ser bueno, bien, o si lo tomaban los corderitos, también es bueno, y si tomaban los corderitos, también es bueno. Entonces comenzaron a consumir leche, primero leche de cabra, leche de oveja, leche de vaca, ¿bien? Y obviamente esas leches vieron de que eran buenas, producían sensación de llenado, sensación de plenitud, ¿bien? Producía, a ver, productos nutritivos, o sea, nutría. Entonces dijeron, bueno, vamos a empezar a tomar leche. ¿Cuál fue el gran problema? Que todos los mamíferos están adaptados para tomar leche solamente cuando son o cuando somos cachorros. Bien, después tenemos que comer la dieta común. Resulta que nosotros, los humanos, se nos antojó seguir comiendo leche, bien, y para preservar la leche, al no existir temperaturas bajas, bien, ¿qué tuvo que hacerse? Un calentamiento, bien. Y resulta que en ese calentamiento la lactosa se hidrolizaba y se ponía oscura, ¿no? Pero lo mismo seguimos consumiendo lactosa. El problema era que la enzima, o sea, el catalizador biológico que desdobla la lactosa en glucosa y galactosa, ¿bien? Dura un tiempo, dura el tiempo en que el animal es cachorro, ¿bien? A nosotros también sucede lo mismo. Lo que pasa que como forzamos el consumo de leche, en algunas personas esa producción de la enzima que se llama lactasa se hace con cierta normalidad, ¿bien? Hay gente que consume leche y la digiere durante toda su vida, ¿bien? Y otros que tenemos problemas de que hay un aumento, pero después, a veces, entre los 40, 50 y 60 años, comienza a disminuir de nuevo. Entonces volvemos a tener problemas, ¿bien? Y sobre todo los problemas a nivel intestinal. Entonces, fíjense que hemos visto tres.
lactosa, sacarosa y maltosa. Resulta que también vamos a ver un cuarto disacárido, que es la celobiosa, que lo vimos la semana pasada, y es, bien, un tipo de isómero de la maltosa, muy particular. ¿Por qué muy particular? Porque va a tener el enlace glicosídico no alfa, bien, como en el caso de la maltosa, bien, no es alfa. Resulta que se ve que es beta, bien, o sea, el oxígeno está apuntando hacia arriba. El que forma, el anómero que forma la unión con la otra glucosa, en el caso de la celobiosa, bien, es una enzima muy particular. ¿Por qué? Porque la celulosa es material de sostén, tiene que formar estructuras de tipo fibra. Bien. ¿Y qué mantiene unido un paquete de fibras? Si yo tengo un trozo de piola o de alambre, ¿cómo puedo hacer para que ese conjunto de fibras sea resistente, cueste romperlo? Enrollándolo, Sí, señor, enrollándolo, bien, sobre sí mismo. claro, que tome una forma helicoidal. Exactamente. Resulta que de esto va a ser que va a ir incrementando el tamaño de las fibras de celulosa, ¿no? Y dentro de un ratito vamos a ver la celulosa como representante de los polisacáridos. Esperemos un minutito. Vamos a ver ahora los polisacáridos. Y vamos a ver que hay homopolisacáridos y heteropolisacáridos. ¿Cuándo hablamos de homopolisacáridos? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué es un homopolisacárido? Puede ser que sea una unión de azúcar del mismo tipo, digamos. Sí, señor, esa es la definición. El tipo de azúcar que voy a tener siempre es el mismo. ¿Sí? ¿O no? Sí, sí, sí. Bien. Fíjense que acá en la celulosa, a diferencia de la maltosa, los enlaces glicosídicos son beta 1 a 4, mientras que en la maltosa son alfa 1 a 4. ¿Bien? Fíjense algún día cuando se hagan un ensayo, va a decir glicosidasas, alfa glicosidasas, que son las enzimas o catalizadores que transforman o abren los enlaces alfa 1 4, ¿bien? Son mayoría respecto a los que se clasifican como enlaces glicosídicos alfa 1 4. Y esos alfa 1 4, ¿dónde están contenidos? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? A ver, hagamos memoria. ¿Me podría repetir un poco la secuencia? Sí, a ver, la pregunta es, los enlaces glicosídicos, ¿bien? Eh, ¿Dónde encontramos enlaces alfa glicosídicos? A ver, ¿en cuál de los azúcares que hemos visto? En la alfa-glucopiranosa, que A me ver, vendría a dar la maltosa.
Bien, ahí tenés, muy bien. Y resulta de que ahora vamos a ver en los polisacáridos, en los homopolisacáridos, bien, la definición de por qué son homopolisacáridos. La respuesta que me diste es que todas son unidades iguales, bien. Pero eso vale siempre. ¿Existen solamente homopolisacáridos? No, también existen los heteropolisacáridos. Bien. ¿Qué función cumplen los heteropolisacáridos? No, no, no sabría decirlo con exactitud. Y vos dijiste de que los homopolisacáridos, ¿cómo Sí, son las pero unidades? estarían formados por azúcares diferentes. ¿Puede ser eso? Exactamente. ¿Hetero qué significa? No, claro, pero como usted dijo función, ¿qué función cumplen? No sabía a qué Perdón, se ¿qué refería función bien. cumple? Me adelanté. Tienen muchas funciones. Por ejemplo, vieron que hay una cosa que está muy de moda ahora y ya no se lo ponen al dulce leche porque realmente sería el pedo, pero el ácido hialurónico, ¿bien? Con la actriz esta que dice, se lo merecen o te lo mereces. El ácido hialurónico, bien, es una sustancia que justamente por ser multi o polihidroxilada va a retener en el tejido conectivo, el que está debajo de la piel, ese lugar donde retiene agua, bien, y va a hacer todo un efecto mecánico para anular la arruga hasta que este ácido hialurónico, bien, sea absorbido por los tejidos y metabolizado. Ahí vuelve de nuevo la arruga. Bien. Entonces, vamos a ver uno que tenemos acá, un muchacho que tenemos acá y que es el almidón. ¿Mm? Almidón. Resulta que el almidón está formado por dos unidades. Bien. Dos tipos de concatenación. Bien. ¿Qué es la concatenación? ¿Qué es la concatenación? ¿Qué es concatenarse? Unirse formando cadenas. Bien. En el almidón hay dos formas de unirse. ¿Mm? Si tomo un monosacárido como es la glucosa, bien, y formo uniones alfa 1 4 entre todas las moléculas lineales que yo encuentre, moléculas lineales, moléculas de glucosa que yo encuentre, voy a tener una estructura lineal que en el espacio va a tender a poseer una conformación helicoidal, una hélice, una alfa hélice. ¿Mm? Esa va a ser la amilosa. Bien, esa estructura va a ser la amilosa. Por otro lado, si yo además de estructuras que tienen enlaces alfa 1 4, tengo pedazos de cadena alfa 1 4 que se unen con cadenas más largas a través de enlaces alfa 1 6, bien, voy a tener la otra parte
que se une, perdón, que junto a la amilosa forma el almidón y es la amilopectina, pectina con C. Bien, acá dice amilopeptina, hay un error. Bien, y es amilopectina. ¿Queda claro? Sí, profe. O sea, el almidón, vamos a dejar de compartir, vamos a irnos al cosa acá. Ah, tengo justamente. Mire, si yo tengo, vamos a usar esta, no, vamos a usar las conformacionales porque esas nos van a permitir entender de nuevo. Fíjense, yo voy a dibujar así en forma esquemática. Esta es una glucosa, ¿bien? Y se une a otra glucosa. ¿Se acuerdan que dijimos hay que respetar los ángulos de enlace? Entonces, bien, vamos a usar recuerden, ¿qué ángulo es este? ¿Cuánto vale este 120. ángulo? ¿Qué hibridación tiene el 120, oxígeno? profe. Perdón. ¿Qué hibridación tiene el oxígeno acá? SP3. Sí, señor, muy bien. Entonces, si yo tengo un átomo de oxígeno sp3, ¿cuánto vale aproximadamente este valor de ángulo? 120. Y dale con el 120, yo te voy a pegar. O pensé que no me escuchaba, por eso. 107 grados, si es un tetraedro. Entonces, en el tetraedro regular, ¿cuánto vale? 109 grados, 28 minutos. Bien. Acá vale 107 por la repulsión de los pares de electrones libres. Bien. Entonces, vale 107 grados. ¿Mm? Ese es el valor que tiene que tener. Para que se siga respetando este valor, mi próximo enlace, ¿bien?, va a ser una tercera molécula de glucosa cerrada. Bien. Fíjense, perdón, cómo va provocando un enrollamiento en forma de espiral. Bien. Solito se van acomodando las moléculas de glucosa, bien, de tal manera que el producto final sea una espiral espacial, bien, que se llama alfa hélice. Alfa hélice. Bien. Esta estructura donde cada una de las moléculas de glucosa se une por enlaces alfa 1 a 4, bien, y solamente hay este tipo de unión, se llama amilosa. ¿Vieron que cuando nosotros disolvemos almidón en agua,
¿Mm? Una parte se solubiliza rápidamente. Una parte se solubiliza rápidamente y nos queda un remanente que está ahí, que nosotros decimos, uy, no se disuelve la pucha. ¿Qué le pasó al almidón? El almidón no es soluble en agua. Bien, hay una parte que es soluble en agua. Hay otra que no puede interactuar con el agua hasta llegado un determinado momento en que se obtiene una temperatura que se llama temperatura de gelificación. La primer parte, llamémosle a esta estructura, forma una solución verdadera. ¿Ya? Una solución verdadera. La pregunta es la siguiente. Fíjense, ya que estamos con amilosa y después también vamos a preguntar, o vamos a interrogar respecto a la amilopectina. ¿Qué pasa? Supongamos que la amilosa, yo tengo en total amilosa y tengo en la célula, tengo al final, después de este es la célula, bien, y yo quiero guardar dentro de una célula hepática, quiero guardar azúcar, bien, azúcar. Quiero guardar un mol de azúcar. O sea, ¿cuántas moléculas tengo que poner? No, no me acuerdo mucho el valor exacto de un mol. ¿Cómo que no te vas a acordar? Es el número de Avogadro. ¿Vos, Martina? 6,023 por 10 a la 23. Ese número, no. Miren, si saben de Padre Nuestro, tienen que acordarse de esto. No me sé el Padre Nuestro. ¿No sos católico? No, profe, no. Ah, ya me parecía. ¿Sabés rezar la Kadish? Nada. Ninguna Ah, religión. bueno, déjame de joder, sos un ateo. Por Bueno, ahora sí, 100% ateo. 100% ateo. Vas a tener que aprenderte algo de memoria. Un mol es 6,023 por 10 a la 23 partículas. Ese es el número de Avogadro. Suponte que si yo tengo que meterle un mol de azúcar, bien, supongamos glucosa, ¿no? Dentro de una célula, bien, la célula te va a decir, no, no quiero, no me voy a meter acá adentro 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Entonces, ¿qué hace la naturaleza para meter esta cantidad de moléculas? Bien, y la célula la admita. Primero, la célula no va a admitir este número de partículas porque meter este número implicaría de que la célula estalle, bien, por su presión osmótica. Bien, todas las células van a tener que recibir esta cantidad. No, imposible, ninguna va a querer. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bien, si yo tuviera que meter esta cantidad dentro de la célula, va a haber una presión osmótica tan grande que el agua va a querer entrar, es súper hiper osmótica, bien, el agua va a querer entrar y va a romper la célula. Entonces, lo que hace para disminuir la presión osmótica es ir formando cadenas, por ejemplo, de 10 a la quinta o 10 a la sexta unidades.
¿Bien? De tal manera que ahora 10 a la quinta, no, mucho más, son 10 a la 10, 10 a la 12 residuos. ¿Bien? Entonces yo junto 1 billón de moléculas, otro billón de moléculas, otro billón de moléculas, ¿bien? Y de esa manera voy reduciendo el número de moléculas libres y formando un número considerable, llamémosle así, considerable, de moléculas que tienen unidas varias cantidades. Llega un momento que este valor, que son 6 cuatrillones, lo tengo dividido en muchas unidades, ¿bien? De menor cantidad, o sea, ya no las tengo sueltas a los cuatrillones, a los 6 cuatrillones, sino lo tengo formando estructuras largas. De esa manera disminuye la presión osmótica, ¿no? Fíjate, si yo te pongo un número más simple, no es igual, ¿bien? A tener, supongamos, 100 moléculas de glucosa, ¿m? Que va a tener una presión osmótica, ¿bien? De 100. Esta presión osmótica producida por 100 moléculas va a ser totalmente distinta a tener 100 moléculas de azúcar, de glucosa, unidas, ¿bien? Si yo tengo 100 moléculas de glucosa unidas, bien, la presión osmótica de la molécula de 100 glucosas va a ser mucho menor. Por ejemplo, esta es mucho mayor que esta. No sé si me entienden a qué me refiero. Fíjense, acá voy a decir libres, 100 unidas. La pregunta, fíjense, si yo digo 100 libres, si yo tengo 100 moléculas de azúcar libre, ¿cuántas moléculas tengo? Suena estúpido. 100. Muy bien. Y si yo tengo 100 moléculas de glucosa unidas, ¿cuántas moléculas tengo? Una. Muy bien. Entonces, ¿ven la diferencia de la presión osmótica? La presión osmótica es una medida, ¿bien? Es una propiedad coligativa y depende del número de partículas, ¿bien? La presión osmótica es directamente proporcional al número de partículas. Entonces, si yo tengo 100 moléculas, por más que sean chiquititas, de azúcar, ¿bien? Es una presión osmótica bastante grande. En cambio, si yo a todas esas moléculas las uno entre sí, ¿bien? Y digo, ahora están todas unidas. La presión osmótica, ¿a cuántas moléculas se debe? A una sola. ¿Bien? Entonces, ¿va a ser muy intensa la presión osmótica producida por una sola molécula? No. ¿Bien? Y este es el proceso que hacen las células para almacenar productos. ¿Bien? En lugar de tenerlas sueltas, que produce gran presión osmótica, trata de unirlas, ¿bien? Y generar estructuras de baja presión osmótica. Por eso, las sustancias de reserva como el almidón, la celulosa y el glucógeno, ¿bien? Van a estar formando estructuras, ¿bien? De muchos componentes. Esta, entonces, dijimos, es la estructura de amilosa. Está con una única cadena. Pero existe otra que es la que va a cumplir la función principal del almidón. Primero, retener agua. ¿Bien?
formar una estructura tipo caja para mantener moléculas de agua. Y segundo, cuando aumenta la temperatura, formar estructuras, cajas cerradas, que se llaman clatratos. Fíjense, la amilosa es una estructura donde permite en estas zonas, vamos a imaginar que esto es una monocapa de agua, adherirlas, pegarlas como una lámina. ¿Ya? Entonces, no es una gran cantidad. Esta hidratación es la que permite la solubilidad de amilosa. Pero la otra parte que se llama amilopectina, ¿bien? Amilopectina. Las pectinas, ¿qué son? Son cadenas de monosacáridos que están presentes en distintos tipos de vegetales, sobre todo en frutos, ¿bien? Y que tienen como función principal retener el agua, ¿bien? Resulta de que las amilopectinas van a tener la estructura que yo les decía, caja, o en inglés box, para tener agua dentro de ella. Una de las más convenientes es la estructura arboriforme. ¿Qué significará una estructura arboriforme? Y que tendrá estructura de árbol. Ajá. Tiene forma de árbol. No, una estructura de árbol. Tiene forma. No, sí, se me mezcló. Resulta de que la estructura con forma de árbol, la amilopectina, es una estructura base, ¿no? Es una estructura base de enlaces alfa 1 a 4, pero también hay cadenas que se unen entre sí mediante enlaces alfa 1 a 6. ¿Bien? O sea que tendríamos estructuras de este tipo. Fíjense que estos son los alfa 1 a 4. Y esas L que están ahí serían los enlaces o los carbonos 6. Y así, en esta posición, voy a ver que puedo enlazar una cadena. Fíjense que acá esta cadena puede seguir. Acá sigue, o sea, estoy dibujando un segmento. ¿Y qué pongo de manifiesto acá? Las ramificaciones de la cadena central. Entonces, acá voy a tener enlaces alfa 1 a 4 y acá
enlaces alfa 1 a 6. Bien. Y eso va a crear una estructura de tipo arboriforme. ¿Por qué la estructura arboriforme? Porque en esta estructura, bien, se va a formar una estructura que puede ser de tipo así compleja, bien, y algunos le llaman forma de caja, forma de box, bien, o forma de nido. Y resulta que en esa estructura, bien, se va a almacenar el agua, pero cuando se llega mediante un calentamiento, bien, esto, fíjense que a diferencia, la amilopectina, a diferencia de la amilosa, no es soluble, no es soluble, va a formar una suspensión. ¿Ven? Acá como dice solubilidad de amilosa, o sea, recordemos, amilosa, esa parte del almidón es soluble en agua. La amilosa es la parte del almidón soluble en agua. La amilopectina va a formar una suspensión porque no es soluble, una suspensión en agua. ¿Bien? Pero resulta de que lo que forma se llama sol. ¿Bien? ¿Por qué se le llama sol? Porque aparentemente parecería de que está soluble, de que está soluble, pero cuando uno lo mira bien, con un microscopio, por ejemplo, ve que partículas de la amilopectina forman, bien, como pequeños granitos suspendidos en agua. ¿Hasta cuándo sucede eso? Resulta que el agua que es mantenida en suspensión en estos nidos, bien, llega a, mediante calentamiento, obviamente, tal vez que me olvide de decirlo, no, tal vez no, me olvidé de decirlo, que no tal vez, me olvidé de decirlo, entonces yo estoy calentando y resulta de que llega un momento en que la solución, bien, de amilosa y la suspensión de amilopectina comienzan a aumentar su viscosidad, bien, se hacen más espesas y llega un momento en que se genera una estructura de tipo gelatinosa, bien. Entonces, en ese momento que yo digo que se alcanzó la temperatura de gelificación, ¿ya? El agua, junto con la estructura de la amilopectina, forman una estructura bastante rígida, ¿bien? Bastante rígida, que se llama gel de almidón. El gel, ¿ya?, es la estructura que nosotros vamos a ver que espesa este agregado de almidón al agua. Bien. Resulta de que esto es lo que nosotros necesitamos cuando agregamos almidón de maíz, por ejemplo. ¿Ustedes conocen el almidón de maíz? La maicena. Sí. Bien. La maicena es un nombre comercial para para el almidón, ¿bien? Para el almidón de maíz. Resulta que este almidón de maíz
puede solubilizar una parte que sería la amilosa, ¿bien? Y termina, imagínense así, llamándole, termina de disolverse cuando se forma el gel. Claro, no se forma una sustancia pura, sino es una mezcla. Resulta de que este gel se obtiene cuando esta estructura forma todo un agregado cerrado, ¿bien? Y las moléculas de agua ya no pueden escapar, ¿bien? Las moléculas de agua quedan encerradas en una estructura semisólida y eso se llama gel. Bien, resulta que esta estructura arbórea del almidón ahora va a formar una estructura más rígida y no solamente implica, después ustedes no tienen ninguna asignatura, la forma en que queda atrapado el gel, ¿bien? Es en la amilopectina, pero ayudada, estabilizada con trozos de amilosa. Realmente el gel de almidón va a tener toda el agua compactada dentro de la amilopectina, pero va a ayudar a que esa estructura compactada no colapse, ¿bien? Uniendo estructuras de amilosa, ¿bien? Y ahí se forma el gel. ¿Saben dónde se observa la formación de geles de amilosa? Perdón, geles de almidón. Cuando nosotros calentamos el almidón de maíz, ¿bien? Cuando queremos espesar, por ejemplo, una salsa, ¿bien? Supónganse que ustedes, alguno de los dos chicos le hace la cocina. Lo justo. Marco Misray, decime que le hace porque te voy a pedir unos vareneques. No, no, en realidad no mucho. Lo justo, profe, no. No me digas No que no soy buen sabes chef. hacer vareneque, no sabes hacer vareneque, no te hablo No, más. no, no sé ni Me lo que es, decís que profe. no sabes que en vareneque puedo llegar a ir a denunciarte. Los vareneques son como unos ravioles, empanadas, muy populares en la comunidad judía. Tu apellido es judío, por lo tanto supongo que vos sos Claro. judío. Bien. Sí, sí, mi bisabuelo eran judíos, pero no sé, mi abuelo estaba Vos sos totalmente un desligado de cochinito eso. ateo. Vos, Marcos, sos un cochinito ateo. ¿Y vos, Martina? No, yo cero en la cocina, profe. Me va muy Cero mal. cocina, cero cocina. Bueno, ya los voy a invitar, nos vamos a reunir y vamos a comer algo, qué sé yo, una carne cocida en el horno donde libere agua, bien, o sea, libere jugos de cocción, y esos jugos los podemos espesar agregándole harina, ¿bien? O directamente maicena. Entonces ahí tenemos una salsa. ¿Mm? Pero más que eso, en bueno, todavía existen los postres, eh, le llamamos así como marca, los postres Royal, los postres de maicena. Cuando yo era pendejo, allá lejos, ya hace tiempo, Mariano es más chico que yo, así que él tiene que haber tomado el coletazo de estos productos. Se vendían los yogures, ¿bien? Y se vendían además las gelatinas y los postrecitos Royal.
¿Qué eran los postrecitos Royal? Era leche con almidón de maíz gelificado, bien, al que se le agregaba esencia de dulce de leche, de vainilla, caramelo, bien, alguna cosa de esa, y nosotros comprábamos, o si no, nuestras madres compraban todo y los hacían en su casa. Ponían leche, le agregaban este polvo que no era nada más ni nada menos que almidón de maíz, maicena, con algún colorante, algún saborizante, algún aromatizante, ¿bien? Y nos hacían eso y nosotros estábamos felices, ¿bien? Y fíjense una cosa, los tres son geles. La gelatina, ¿bien? Es casi como la representación de un gel, ¿m? Por antonomasia. Estos, que muchas veces no son interpretados como geles, ¿bien? Y después los yogures también son geles, ¿bien? ¿Cuál es la diferencia? Unos son productos de leche, ¿bien? Gelificados por acción de una bacteria, el lactobacilo. Ese es el yogur. El otro son azúcares polisacáridos, espesados o gelificados por acción de agua y azúcar. Y por el otro lado tenemos las gelatinas, que son proteínas que gelifican por acción del agua. Bien, todo eso comíamos cuando éramos niños. Y yo creo que se siguen comiendo, se siguen haciendo, pero ya son pocos los que comen eso. Ustedes han comido postrecitos, ¿no? Supongo que sí. Chicos, no me hagan sentir marciano. Ah, sí, sí, sí. Y es más, los rollos lo conozco. Más que nada por la gelatina, en realidad. Sí, sí, Muy mi nieto bien. también. Y la preparación esa de los postres, por lo menos a mí personalmente, era riquísima. Bien. Y después estaba otro gel que es el flan. El flan es un gel de proteínas, azúcar y grasa, una estructura bastante compleja, ¿bien? Porque tiene huevo. Entonces, lo que hace el huevo es aportar proteínas, azúcares y grasas para primero emulsionar y después gelificar la leche. Bien, la leche también aporta proteínas. Entonces, al último, para ser realista, ¿quién es el único que es atrapado en esa estructura? El agua. Bien, el agua de la leche es atrapada en esa estructura, bien, que está formado por proteínas de leche, proteínas de huevo, grasa de leche, grasa de huevo, azúcares echados exprofeso. Bueno, ahí se forma el gel, que nosotros lo llamamos flan. ¿Bien? Y hay flanes artificiales que se usa un polisacárido, un heteropolisacárido que se llama carragenanos, ¿bien? Y resulta de que los carragenanos, cuando hacen el gel con la leche, ¿bien? A ese no hay necesidad de echarle huevo, pero cuando uno los prueba, parecería que está probando, comiendo, ¿bien? El gel del flan. Entonces, son más económicos, ¿bien? Y se llaman flan sin huevo. ¿No? Bueno, resulta de que entonces ya tenemos estas dos estructuras. Un primo de la amilopectina, ¿no?, es el glucógeno, la forma en que el hígado, las células del hígado, guardan la glucosa. Bien, nosotros comemos azúcares, bien, y esos azúcares pasan a través de las células del intestino a un sistema de transporte, bien, a un sistema circulatorio, a un bypass del sistema circulatorio que se llama sistema porta. Bien, este sistema porta lleva los nutrientes desde la luz del intestino al hígado. Bien, y en el hígado, cuando van llegando las moléculas de glucosa,
bien, saben, como les dije hace un rato, no pueden quedar sueltas, bien, porque va a aumentar la presión osmótica y las células van a reventar, se va a reventar el hígado. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Discúlpenme, incorporarlas a medida que van entrando a esta gran estructura que es el glucógeno. El glucógeno es muy parecida a la amilopectina, pero mucho más ramificado. ¿Bien? Imagínense de tener una esponjita, ¿bien? Esas vegetales que tienen agujeros grandes, esas que son como un tubo y tiene agujeros grandes, compárenla con las amarillas, las que compran, que tienen agujeritos tan pequeñitos que prácticamente no lo vemos, ¿no? Entonces, algo así es la estructura, la diferencia entre amilopectina, ¿bien? Y glucógeno. El glucógeno va a ser el que tiene el tamaño más chiquito de poro y la amilopectina el que va a tener más grande. ¿Cómo hace el hígado o la célula del hígado para guardar muchas glucosas? Formar una estructura arbórea más compacta, o sea, ramificando muy seguido. Bien, por ejemplo, en la amilopectina, cada 20 unidades de glucosa en una estructura lineal alfa 1,4 hay ramificaciones. En cambio, en el glucógeno, cada 6, 7 unidades ya hay una ramificación. Por lo tanto, es mucho más ramificado, bien, el glucógeno. Por dos cosas. Primero, porque necesita tomar mucha agua y formar un gel. Y por otro lado, necesita incorporar muchas moléculas de glucosa en el mismo volumen. ¿Bien? Entonces lo hace bajo la forma de glucógeno. ¿Bien? A su vez, fíjense una cosa, el almidón va a estar como reserva de azúcares en los vegetales. ¿Bien? Solamente vamos a encontrar almidón en los vegetales. ¿Bien? Mientras que en los animales, ¿bien? La energía o las sustancias de reserva se unen. ¿De qué manera ahora? En forma más compacta, en forma de estructuras muchísimo más compactas. ¿Por qué? Porque yo tengo que guardarlas en el sentido de que tengo que tener baja presión osmótica, pero tengo mucha cantidad de de moléculas individuales. Entonces, rápidamente tiene que haber mecanismos de que incorporan las que van llegando a estas estructuras, ¿bien? Y van formando una sola unidad, más grande nada más, pero única, ¿bien? Entonces, almidón, células vegetales, glucógeno, células animales, estructuras complejas, compactas. Bien, almidón, dos componentes, amilosa y amilopectina. Bien. Y por último, vamos a ver la celulosa. Estaba viendo pestañas, sí, ya pongo uno. Fíjense, no tengo acá la celulosa. La celulosa es un polisacárido donde la unión, voy a dejar de compartir para que veamos un poquito de la estructura de la celulosa, ¿bien? Y no tiene para nada una estructura de polisacárido globular, ¿bien? Y la forma en que va a retener agua es muy parecida
es parecida, no muy parecida, a la forma en que amilosa retiene agua. Yo les dije, vamos a tener enlaces beta 1 a 4. Bien, acá corto. Miren, voy a numerar 1, 2, 3, 4. Bien, acá está 5, 6. Y para poder unirse y que se siga respetando el ángulo de oxígeno en CP3 de aproximadamente 107 grados, esta molécula, fíjense una cosa, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se dio vuelta. Bien. Pero es alfa 1, 4, perdón, es beta. Fíjense que el oxidrilo está hacia arriba. Es beta 1 a 4. Bien. Y acá es alfa. Miren que va hacia abajo. ¿Es alfa? ¿O no? Sí, ¿Es alfa? sí, para mí que sí. No. A ver, mira, voy a hacer un dibujo bastante feo, ¿no? Un hombre. La cabeza está hacia arriba. ¿Sí? Porque el cuerpo comienza mirado normalmente, piernas, tronco, brazo, cabeza. ¿Bien? Ahora voy a dibujar esto. Esto es un hombre que se lo haciendo CrossFit, ¿bien? Haciendo una vela. La cabeza del hombre está hacia arriba o hacia abajo en su cuerpo. No, hacia abajo. Bueno, en su cuerpo hacia arriba. Ah, fíjate que yo dije en su cuerpo. Bien. Acá yo digo, en la molécula, o sea, en la molécula, este oxígeno está hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba. Hacia arriba, porque la molécula la di vuelta. Sí, sí. Bien. Pero el oxígeno de carbono 1 sigue apuntando hacia arriba. Como acá, en el cuerpo, la cabeza sigue apuntando hacia arriba. Que el cuerpo esté hacia abajo, eso es otra cosa. Pero la cabeza siempre está hacia arriba. Supongamos que tomamos como referencia las piernas. Siempre cabeza arriba de piernas. Acá está doblada, no importa. Cabeza arriba de piernas. ¿Bien? Entonces, fíjate, el enlace sigue siendo beta 1 a 4, no puede cambiar. Acá de nuevo tengo una para abajo y es beta 1 a 4. ¿Bien? Número 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Bien? Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Se dan cuenta que siempre el enlace es beta 1, 4? Pero ¿qué característica observan acá? ¿Es como en el caso de la amilosa que tiende a formar una hélice o esto es lineal? Lineal. Claro, esto es lineal. O sea, esto va a formar una nanofibra. ¿Bien? O sea, una fibra formada por las moléculas, ¿no? ¿Qué pasa si esta fibra ahora se empaqueta con otras nanofibras? Bien. Va a terminar formando una microfibra. ¿Mm?
O sea, estos empaquetamientos de la nanofibra me va a dar, por ejemplo, este es un paquete de nanofibra unida a otra nanofibra, enrollándose. ¿Se acuerdan que yo les dije que siempre tratan de torcerse para darse mayor tensión? Bueno, va a generar la microfibra y la microfibra va a formar la microfibrilla. Bien, y las microfibrillas todavía estas no se pueden ver, ¿no? Pero ya la microfibra me va a dar una fibrilla. Esta ya la puedo ver. Y por último puedo ver una fibra. Bien, macroscópica. Y en los vegetales encontramos fibras en algunos casos. ¿Alguna vez han visto fibras de vegetales? O sea, las fibras de celulosa, ¿alguna vez la han visto? No sé, la verdad que no lo sabré distinguir en aquel momento Nunca que lo vi. ¿Nunca comieron alcachofa? No, pero se me ocurre en un espárrago. Sí, justamente en el espárrago. ¿Por qué cuando comes los espárragos, bien, hay una parte blanca que es muy raro que la consumamos porque es durísima? Bien. Y decimos que comemos las puntas de espárragos porque son más tiernas. Pero sin embargo, cuando comemos las puntas, sentimos un sabor, perdón, sentimos una textura, bien, que cruje. Eso que Sí, sí, cruje sí, sí. es celulosa. Bien, eso que cruje es celulosa. Después podemos encontrar celulosa también a simple vista en todos los vegetales, pero en algunos está más de manifiesto. Por ejemplo, en las hojitas de los alcauciles. Vieron que las hojitas de los alcauciles realmente a mí me fascina comer las hojas. Bien, o sea, en las hojas hay una parte muy tierna, que es la que se une el pedúnculo. Hay otra que es muy rica en una sustancia que tiene como consistencia de pasta, que si la tiramos de la hoja, bien, queda esa pasta entre los dientes y se ve todo así como un esqueleto de fibritas. Bien, bueno, eso lo digo yo porque yo lo he visto, a mí me encanta. Bien, y después hay un corazón del alcaucil que tiene también una estructura relativamente crujiente como el, ¿cómo se llama? Que me dijiste recién, me sale otra, el espárrago, ¿bien? Y una parte bien interna que es también como de consistencia de pasta, ¿bien? Esos son las formas de presentarse la celulosa. ¿Hay otras? Sí. Por ejemplo, los vegetales, a medida de que pasa el tiempo, pueden sufrir un fenómeno que se llama leñificación. O también a veces lo llamamos lignificación. Lo correcto sería llamar lignificación, perdón, leñificación y no lignificación, porque la palabra leña o leño viene de justamente usar esta palabra de origen latino, bien, el grafema GN, que suena como ñ. Fíjense que ustedes, si ven en una bolsa, van a encontrar los gnocchis. Bien, en algunas bolsas viene como gnocchis. Bien, y en otras directamente como gnocchi. Lo que pasa es que el fonema o el grafema GN, bien, tiene el sonido de nuestra ñ en italiano. Bueno, resulta que en italiano tomado del latín.
Esa palabra, lignanos, ligninas, son perfectamente traducibles o usables en español como liñanos, liñinas o leñanos y leñinas, porque son componentes de la leña. ¿Mm? Pero la leña, ¿qué es? A ver si alguno de ustedes me puede decir qué es la leña. ¿Qué es la leña? Bien. En lo práctico de un árbol, por ejemplo. Los árboles justamente tienen esa característica. Leñifican sus partes blandas, o sea que la llenan de celulosa, liñinas, liñanos, ¿m? Y también de hemicelulosas. ¿Alguien sabe cómo se llama esa parte? Yo no, profe. Madera. Madera. Era simple. Era simple. Bien, era muy simple. La madera, bien, es la Iba a decir leña. tronco yo. Lo que pasa es que la parte más gruesa, más dura, la parte con mayor resistencia, bien, vos fíjate, a medida de que va creciendo un árbol, ¿qué es lo que sucede? En el centro del árbol está, llamémosle, la plantita que crece, bien, en todos los sentidos, ¿no? Es por donde va la savia, es donde está el tejido parenquimatoso, bien, es como si fuera el cuerpo del árbol, bien. Ahora hay que empezar, como soy blandito, bien, tengo células con celulosa, bien, pero no me puedo bancar el peso ni la altura que voy tomando. Entonces, ¿qué hago? Sintetizo productos como las liñinas, los liñanos, bien, y voy formando una pasta, ¿m? Que lo que hace junto con la celulosa es endurecer y proteger a este cuerpo interno. Bien. Y me lleva un año llevarlo a crecer. Bien, porque es un cilindro. Es un cilindro concéntrico. ¿Con quién? Con el cuerpo. Y al terminar ese año, digo, bueno, ya terminé, ya lo endurecí. Resulta que el cuerpo crece un poco más. Entonces, ¿qué tengo que hacer el año siguiente? Usar 52 semanas para sintetizar el otro esqueleto que va a estar más afuera. Bien. Resulta de que, además de los heteropolisacáridos, tenemos los heteropolisacáridos con funciones especiales. Bien. Por ejemplo, acá tenemos uno que se llama condroitin 6-sulfato. Bien, que es una unidad de ácido glucurónico unido a través de un puente muy particular con el carboxidrilo de carbono 3 de la N-acetilglucosamina, verdaderamente del sulfato de N-acetilglucosamina. Estas dos unidades, que están unidas entre sí, son las que se repiten y van a formar la estructura de, por ejemplo, en el caso de el hueso, antes del hueso, que se ha formado una estructura elástica que se llama
cartílago. Bien. En los humanos, nosotros pasamos de chico, o sea, de bebé, de tener un cuerpo con casi el 80% ser cartílago, ¿bien? Vamos osificando. ¿Mm? ¿Qué significa? Que vamos transformando el cartílago en hueso. ¿Mm? Cierto componente que lo va endureciendo es el 6-sulfato o condroitina 6-sulfato. Pero no tanto ahí. Si no saben dónde se usa más el condroitín 6-sulfato, en el cartílago, como para retener agua y que no se seque, ¿bien? Y a su vez hay una parte del tejido conectivo que forma las articulaciones, ¿bien? Donde este condroitín 6-sulfato tiene la capacidad de retener mucha agua, ¿bien? Y forma un gel que ayuda a que en las articulaciones, ¿bien?, los huesos no toquen entre sí. Fíjense que después tengo otro que se llama queratansulfato, ¿bien? Es también sulfato de N-acetilglucosamina unida por enlace 6 con el oxidrilo 1, ¿bien? De N-acetil 3N-acetilglucosamina. Después tenemos uno que es muy importante y que es el agente responsable de que la sangre coagule o no coagule, y es la heparina. ¿Bien? Si yo coloco heparina a una persona, ¿bien?, durante un tiempo puede ser que esta persona no, como dije recién, esta persona con heparina no Coagule. coagule su sangre, ¿bien? No coagule su sangre. Justamente si yo tengo una persona que ha tenido trombosis, que ha tenido algún proceso de coagulación y este ha sido patológico, se ha producido una enfermedad, lo que se hace es suministrarle heparina y esto impide que la sangre coagule. ¿Bien? Por eso se dice que ese paciente está heparinizado. ¿Bien? Y ojo, que una persona heparinizada, si sufre un corte, puede llegar a sufrir una hemorragia, ¿bien?, que no se controla fácilmente, no coagula fácilmente. Pero bueno, es un compromiso, lo que se llama solución de compromiso. Después tengo otro que se llama dermatansulfato. Bien, fíjense que acá las unidades que se repiten están formadas por dos monosacáridos, bien, unidos por enlaces que pueden ser alfa 1,4, alfa 1,4, alfa 1,3. Bien, entonces ya hemos visto la estructura de los heteropolisacáridos. Bueno, el próximo tema. A ver, lunes a la tarde, ¿ustedes tienen ocupado? Sí, ¿no? No. ¿Tienen ocupado? ¿No? ¿De endevera, de endevera, de endevera? No, sí, lunes solamente a la mañana. ¿Quieren que tengamos clase el lunes así al oculista, hijo de su madre? A la oculista, hija de su madre. 3.000 pesos cuesta la consulta, chico. Encima, como les digo, no hay obra social. Qué bonito, qué bonito.
Les voy a decir sí, porque hoy es el último día del Cyber Monday. No me hacen un descuento. Me dicen, ¿no me hacen descuento del Cyber Monday? A la oftalmóloga. ¿Les parece el lunes tipo 3 de la tarde o 4, de 4 a 6, 4, 6 y media, un poquito más? Nos juntamos en algún aula y tenemos clase y después de nuevo el miércoles. Sí, profe. ¿Vos podés? ¿Vos, Martina, podés? ¿No te enojás? ¿No me pegás? Sí, profe, sí, está bien. Bueno, entonces hacen práctica este viernes tranquilos con Mariano presencial. Y el lunes nos juntamos allá, charlamos, tomamos unos mates, lleven mate. Llevo. Bueno, Por pero lo yo menos soy para mí, si gordito. no. ¿Ah? Por lo menos Yo un voy a llevar individual, aunque sea. Pero, por supuesto. Mirá, yo llevo termos, ¿no? Llevo el que conectás, entonces vamos sacando agua y vamos poniendo los mates y cada uno se va cebando su mate, ¿no? Voy a llevar algo rico para que comamos. Es un pedazo de pan. Después nos avisa, profe, bien el horario. Bueno. Yo calculo que a las 4, de 4 a 6 y media va a estar bien. Bien. Mariano, ¿te puedo joder de que me pidas el aula 7? Dale, cómo no, ningún problema. ¿En ese horario? Bueno, sí. Entonces, el próximo tema, chicos, es lípidos. ¿Bien? Perdón, Roberto, de 4 a 6 y media te le pido. 4 a 6 y media. O 4 a 7, ponele. Ahí Dale. vemos la cara de cansancio de los chicos y la mía. Bien, y cortamos o seguimos. Bien. Entonces, chicos, nos vemos el lunes. Trabajen mucho con Mariano. ¿No? Miren que les vamos a tomar un parcial insacable. El segundo va a ser insacable. Espero que no. Nos vemos el viernes. Bueno, Nos vemos, profes. Chao, nos vemos, bien. profes. ¿Yo sería capaz Que anden de bien. hacerles un parcial insacable? No, imposible, profe. Más vale, chicos. Si yo quiero que promocionen y a ver, de que esto pase y bueno, y tengan buenos recuerdos nuestros, no que me vean a mí y digan, no, más vale que no. O que lo vean a Mariana y digan, se hacía el buenito y miren qué forro que fue. No. Bueno, chicos, muchas gracias por la atención. Disculpen, ya no vamos a hacer más virtuales. Bien, ya quedan muy poquitos temas. Nos quedan lípidos, proteínas, colorantes y polímeros. 4 temas, más o menos, para hasta fin de mes. Y el parcial... 4 semanas. Sí, 4 semanas. Y el parcial lo vamos a tomar la última semana. Bien, así de la misma manera nos reunimos, decimos, listo. Bien, ahora no voy a poner comodines sin vergüenzas. Mis 2 alumnos... Si no usamos los comodines, profe. No sé. Me dijeron una cosa y después me salió otra. No importa, chicos. Es una broma tonta. Bueno, nos vemos el lunes. Cuídense mucho. Bueno, profe, Bueno, suerte en el oftalmólogo. Dale, Nos vemos. muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Suerte, Chao. Roberto, que te vaya bien. Nos vemos. Que te vaya bien, nos vemos. Gracias. Chao.